Bien, hablamos de la minería en Bolivia. La minería es muy importante, es uno de los recursos naturales que se había implementado, no solamente en la parte de lo que es la época republicana, sino que también los metales, la minería, ha jugado un papel fundamental ya en la parte de lo que son las edades de los metales, donde estaba la piedra, donde estaban los minerales, ¿no? Después de eso seguía la parte de lo que es la Real Audiencia de Charcas, ¿no? En la Real Audiencia de Charcas no nos olvidemos que es la explotación de los minerales, ¿no? Por parte de los españoles, más aún todavía lo que es el plata, ¿no? También en la parte de lo que es de la fundación de Bolivia, del 6 de agosto del año 1825, se empieza la parte de lo que es el comienzo de la vida republicana. Y en ese entonces la minería seguía jugando un papel fundamental en la sociedad boliviana. No así, Bolivia sigue su crisis económica, ¿no? Y cuando mencionamos la parte de lo que es la minería, hablamos que la minería no solamente ahora sigue siendo un papel fundamental. Cuando hablamos la parte de lo que es Cuando hablamos la parte de lo que es la minería, seguimos hablando del contexto histórico, ¿no? Del contexto social que ha podido ir dentro de las diferentes ciudades. La minería decimos que tuvo en la época republicana, en el año 1611, ha tenido más de 150.000 habitantes, ¿no? En el año 1825 la economía había subido bastante, ¿no? Los gobiernos han podido Los gobiernos que habían podido tomar en cuenta en esta etapa han sido como Aniceto Arce, Narciso Campero, ¿no? En esta etapa también de la minería que va relacionando, no solamente es la vida republicana, sino fue también la guerra del Chaco en el 32 al 35, también fue la parte de lo que es la nacionalización del año 1952, cuando se crean las corporaciones mineras bolivianas, ¿no? Pero también en la parte de lo que es la gran trascendencia más profundamente de la minería, hablamos que nacieron como Patiño, Chile, Mayo, que han podido trascender su economía, quiere decir sus sucursales, en otros países, para la explotación. Aquí vemos, por ejemplo, los varones del estadio, estaba Patiño, Aramayo y Coche, ¿no? Que era como lo que ellos retenían, por ejemplo, de la economía del Estado, ¿no? Cuando lleguen en el año 1932 al 35, ellos han dado una gran cantidad de plata para la guerra del Chaco, ¿no? Cuando se enfrentó con el Paraguay. Y seguidamente también cuando en el año 51, en el 52, se implementó ya la parte de lo que es la nacionalización de las minas, donde los varones del estaño, que es decir, Patiño, Hostia y Aramayo, han devuelto todo lo que les pertenecía a ellos, han devuelto al Estado, ¿no? Para que ellos puedan tener el manejo de los recursos. En la producción de metales de Bolivia podemos decir que en el año 2006, por ejemplo, estaba no había mucha diferencia, ¿no? Entre el 2006 y 2015, ¿no? Estas son las barras estadísticas, ¿no? Una muestra donde muestra la parte de lo que es la producción de los metales. Cuando hablamos de la minería, también estamos hablando de la nacionalización de las minas del año 1952, como les iba diciendo. Ahí está en la imagen Víctor Paz Pessoa, que ha sido presidente de Bolivia en ese tiempo, junto con la ganada partida de Hernán Siles Sosa, ¿no? Con el partido de MNR, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿no? Este partido había nacido desde la Guerra del Chaco, ¿no? Donde empiezan a pedir la parte de lo que es la autonomía, a pedir la sindicalización, ¿no? En esta etapa de la 1952 también nace la sindicalización, ¿no? Esta sindicalización forma parte, ¿no? De ahora en adelante también,
lo que es una estructura, una base principal para poder escuchar los derechos individuales que tienen las personas, ¿no? Entonces, vayámonos a la parte de lo que es el concepto. La minería es una sustancia inorgánica, ¿no?, que está presentado de forma cristalina. Esa minería se remonta en las edades de los metales, como ya les dije, ya se había mencionado en aquello. Y cuando hay la diferencia entre un mineral y una minería es que los minerales son unas sustancias inorgánicas, ¿no?, que existen dentro de la superficie terrestre. Y la minería es una actividad humana, ¿no?, como la define la parte de lo que es la explotación. Es decir, la minería es el producto que sale, como ser el oro, la plata, el bronce y todo lo demás, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los metales, hablamos de los metales minerales metálicos como hierro, cobre, plomo, zinc, níquel, aluminio, magnesio, platino, ¿no? En los minerales combustibles tenemos fósiles, carbón de piedra, yacimientos salinos, las rocas, desaplicación, mármol y piedra de construcción. En la parte de lo que es la breve historia de Bolivia, en el segundo auge ha tenido la minería en el siglo XIX, se ha conocido como la edad de la plata, ¿no?, donde se descubren grandes yacimientos de plata en la cordillera de Potosí, que surgió en el centro minero de Huanchaca, al pie de 4.540 metros de altitud. Las industrias más representativas en esta época está Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, también está Huanchaca también, ¿no?, que fue vinculado con esto. Si hacemos una breve historia también, hablamos que la primera mina colonial fue Porco, en Potosí, explotación de minera, ¿no?, en el año 1545, donde se fue explotando la parte de lo que es la minería. Pero también dentro de eso hablamos también de los grandes varones del estaño, haciendo un recorrido de lo que estaba explicando, que en el año 1924 la minería en Bolivia estaba en control de grandes empresarios, ¿no?, conocidos como varones del estaño, como les iba mencionando en la imagen primera. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, Bolivia tuvo que aprovechar la demanda de una exportación de promedio anual, ¿no?, casi de 40.000 toneladas de estaño a Estados Unidos, ¿no?, en el precio regalado de 41 centavos de dólar a libra fina, cuando el mercado internacional se había cotizado a $4,50, ¿no?, dejando de percibir enormes recursos económicos que fueron a invertir. Cuando hablamos de nacionalización de las minas, hablamos que el 9 de abril del año 1952 fue habilitada, ¿no?, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y en entonces fue considerada como la parte de lo que es la devolución. También se crea la Comibol. Esta Comibol es un resultado de la nacionalización de las minas, que fue creado el 2 de octubre del año 1952. Dentro de esta Comibol están pues las grandes empresas integradas entre ellas, ¿no? Su producción con el tiempo se fue declinando, ¿no? La aceleración de inflación mundial. En el año 1952 estaba integrado por 12, ¿no? Estaba la empresa minera Bolívar, Catavi, Caracoles, Colquiri, Coro, Guanuni, Matilde, Chile, Santa Fe, San José, Unificada. Y también las 4 empresas dependientes de la Comibol. Estaba la Empresa Nacional de Fundiciones, la Ferroviaria de Machamacarca, Uncía, la Plata Universidad de Culacayo y otros sectores mineros. Los otros sectores de mineros en Bolivia estaban los mineros, la minería mediana, la pequeña minería, la cooperación de la parte de lo que son las mineras dentro de lo que es la sociedad. Pero cuando hablamos de la minería, tenemos que tomar la relevancia de la economía que ha aportado en las épocas de la minería, ¿no? Cuando hablamos de la empresa siderúrgica Mutum, que el 18 de julio del año 2007, la Jindal, la estatal industria siderúrgica de Mutum, ha formado, ¿no?, una parte de lo que es una compañía comprometida con 600 millones de dólares, ¿no? La empresa hindú incumplió los acuerdos en este tiempo, ¿no? Tenemos los proyectos también de Carachipampa, que está ubicado en la ciudad de Potosí. El montaje completo metalúrgico comenzó en el año 1832 y concluyó en el año 1985. Tenemos el Coro, que es una concepción integrada de Corporación Minera Comibol, de Corea del Sur, que está en yacimientos de Cuprechera.
¿no? Entonces, los desafíos de la minería del siglo XXI es que invierten $100 millones para la reactivación de la minería, ¿no? Pese a que la situación de la economía mundial en Bolivia ha sido el litio, la planta siderúrgica de Mutum, el Corocoro, la parte de lo que es el ingenio. En el Salar de Uyuni también está ubicado en la parte del centro Ticón, correspondiente en el departamento de Potosí, que tiene una superficie de 3.650 metros sobre el nivel del mar. Ahí se encuentra el sodio, potasio, litio, magnesio, el calcio, oro y otros. Cuando hablamos aparte de lo que es también las minerías, la Comibol y otras, decimos que fue parte fundamental, ¿no? de la parte de lo que es la minería. Bien, muchas gracias, eso es todo. Se les va a mandar la actividad jóvenes en la parte de lo que es la minería. Gracias.